La actividad agrícola de la región del Biobío se encuentra actualmente en un proceso de transición, pasando su producción desde la industria forestal a la frutícola, principalmente en cerezas y arándanos. La apuesta por la producción y exportación de estos frutos trae consigo muchos desafíos, considerando que por su delicadeza, inocuidad y calidad, tienen un mayor valor agregado a mercados extranjeros, y que en los últimos años la cantidad de suelos dedicados a su producción en la región del Biobío se ha duplicado. Ante esta realidad, surge AgroSeller, iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobío, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad. Este proyecto, que fue adjudicado por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional del Biobío 2015-2030 y cuenta con socios colaboradores del mundo público y privado. El objetivo de AgroSeller es acelerar el desarrollo de la agroindustria en la región del Biobío. Esto implica establecer un proceso o conocer los procesos de la cadena de valor del desarrollo industrial para luego ofrecer automatización y robótica para mover la aguja económica en el desarrollo de la región del Biobío. La iniciativa aborda 4 desafíos para fortalecer la competitividad de la agroindustria de la región del Biobío en base a transferencia tecnológica. Levantar el proceso, porque si no levantamos estos procesos, la agroindustria en terreno, no vamos a poder estandarizar. Es sumamente importante conocer cada detalle de diferentes empresas que nos permitan establecer una línea base fundamental de tal manera de generar iniciativa, emprendimiento y acelerar el proceso de desarrollo de la agroindustria. AgroSeller cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales del área de la agronomía y tecnología, donde destacan especialistas en rubros como la automatización, robótica, investigación y estudiantes de geología e ingeniería civil industrial. Por otra parte, AgroSeller realizará una serie de seminarios y workshops que abordan 3 brechas y oportunidades detectadas en el levantamiento de información realizado. Bueno, principalmente AgroSeller tiene la misión de tener varios productos. Por ejemplo, uno puede ser la línea base que estamos trabajando, y también tenemos un ciclo de seminarios y workshops que además tenemos para trabajar, donde vamos a invitar distintas autoridades, también distintas empresas. La idea es que participen también estudiantes y emprendedores tecnológicos. Finalmente, la idea es implementar un laboratorio de automatización y robótica, además de elaborar una plataforma digital georreferenciada con información detallada de la actividad agrícola regional del Biobío. AgroSeller, la aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global. Tengan ustedes muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro primer ciclo de workshop denominado La robótica en el proceso de cosecha, organizado por AgroSeller, nombre que nace de la iniciativa aceleradora para la valorización de la industria agroalimentaria en un mercado global, financiada por el Gobierno Regional del Biobío a través del Fondo de Innovación para la Competitividad y ejecutada por la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. Este evento se encuentra inserto dentro de un ciclo de workshop que AgroSeller desarrollará durante este año y el próximo. Recordar que para este primer ciclo de AgroSeller se han invitado 2 excelentes expositores que participarán hoy y mañana miércoles. Para dar la bienvenida oficial, invitamos a Cristian Correa. Él es profesor de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ingeniería Agrícola, ingeniero civil agrícola de la Universidad de Concepción, magíster en Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, magíster en Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid, España, y doctorado en Agroingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid, ETSIA, España. Bienvenido, Cristian. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar entonces con este workshop que lleva por título La robótica de los procesos de cosecha. La verdad las cosas es que es un tema bastante, ¿cómo decirlo?, especializado. Es una subárea, ¿cierto?, de la robótica de la agricultura, pero es una de las áreas que probablemente se presta para más discusión, no solamente por el impacto que tiene desde el punto de vista del reemplazo de mano de obra,
sino por básicamente cómo nos ayuda a mejorar la competitividad en ciertos rubros específicos. Para poder hablar de la robótica en procesos de cosecha, tenemos que tener claro que hay un cierto contexto en donde desde hace algunos años, diría yo que unos 4 o 5 años, se viene avisorando que la robótica, ¿cierto?, será la siguiente revolución, no solamente en el área agroindustrial, ¿cierto?, sino que en general en el área industrial. Pero en particular en el área que nosotros nos atañe, se vislumbra que ya para el 2026 se habrán invertido cerca de 11,9 billones de dólares en este mercado relativo a los robots, específicamente en el área agrícola. Cuestión que se ha visto incrementada producto de la pandemia, donde se vio la necesidad, ¿cierto?, de reemplazar cierto tipo de labores específicas, en particular la cosecha y la remoción de malezas en específico. Por lo tanto, estamos en un contexto en donde básicamente en los últimos años hemos visto cómo esta promesa, ¿cierto?, se ha ido de alguna forma preparándose para ser cumplida, preparándose en el sentido de que hay muchas empresas que están invirtiendo grandes sumas de dinero en hacer que esto sí efectivamente sea una realidad. Me gusta utilizar este video que vamos a ver a continuación porque nos da una idea de cómo creemos que son los robots que van a trabajar con nosotros en la agricultura, en la industria, y de hecho ya hay algunos ejemplos de aplicaciones de este tipo de robots en la agricultura. Este tipo de robot que hemos visto en múltiples videos en YouTube que nos hacen tanta gracia por su capacidad de seguir el ritmo, de moverse al compás de la música y que demuestra de alguna forma el grado de movilidad y cómo el problema de mover, ¿cierto?, un robot en cualquier dirección ya es un problema superado. En particular, este modelo de robot Spot es un robot que, bueno, como lo pueden ver, un robot cuadrúpedo, ¿cierto?, que cuesta unos $75.000, acaba de salir al mercado el año pasado. Lo normal es que esté siendo aplicado en un modelo de leasing o algún tipo de arriendo. Pero la verdad las cosas es que esto está pensado para cubrir unas ciertas brechas que en general no era posible de ser rellenadas, ¿cierto?, con un robot que cueste $75.000. Pero la verdad las cosas es que todo evoluciona, ya apareció la competencia china para este robot, y que básicamente cuesta $10.000, es decir, algo menos de 7 veces lo que cuesta el robot de Boston Dynamics. Con esto lo que quiero decir es que, si bien es cierto, hay problemas de costos que son inherentes a lo complicado que son estos sistemas robóticos, ya los precios han ido disminuyendo de forma significativa, en gran parte debido a la competencia. Cuando uno piensa o pensaba en robótica en la agricultura, no sé, hace 20 o 30 años atrás, básicamente los especialistas, ¿cierto?, que participaban de esta área, de esta disciplina de la robótica, se imaginaban básicamente que iban a tomar lo que ellos hacían al interior de las fábricas y lo iban a trasladar a la agricultura. En el fondo, que iban a moldear la agricultura para adaptarse, ¿cierto?, a cómo los robots convencionalmente operan. En ese sentido, ya en 1986, me parece que este artículo originalmente, perdón, del 87, ya se vislumbraba una forma de aplicar los robots en cosecha de naranja en Florida. De hecho, se desarrolló este robot que pueden observar a mano derecha, ¿cierto?, que es básicamente una especie de tráiler que lleva un brazo robótico, llamémoslo convencional, en donde básicamente lo que tenemos es un efector. Yo sé que no se nota muy bien, la calidad de la foto no es muy buena, pero lo que tenemos adelante es básicamente una especie de cuchara doble que se abre, ¿cierto?, y que está diseñada para atrapar el fruto, y una vez que lo ha atrapado, levantarse digamos, hacia arriba, y de esa forma hacer que la naranja se condujese al interior de este tubo, que es básicamente un conducto que lo lleva hacia un depósito. Así que ya desde básicamente mediados de la década de los 80 es que se está pensando en cómo incorporar los robots a la cosecha.
¿Cuáles son los objetivos en general de la robótica en la agricultura? Yo diría que son estos 4 que están planteados acá. El primero es realizar labores que sean repetitivas, riesgosas o que demanden esfuerzo físico prolongado. La segunda, realizar labores, perdón, hay un error ahí, de forma precisa y consistente. El tercero, reemplazar mano de obra cuando no esté disponible. Y cuarto, realizar labores más rápidos y a menor costo. Este más o menos es el orden de prioridades, es decir, lo normal es que los robots estén siendo incorporados, ¿cierto? Primero para reemplazar labores en donde los humanos están expuestos a riesgos, a peligros, ¿cierto? O donde efectivamente el esfuerzo que significa hacer estas labores sea demasiado para nosotros los seres humanos. De esta forma, ¿cierto? Las labores que están diseñadas para, más bien, labores específicas para las cuales están pensados los robots, no vienen a reemplazar trabajos que sean deseados por los seres humanos, y de esa perspectiva no hay una competencia directa. Ya veremos más adelante que hay labores o áreas específicas en donde sí puede haber más competencia entre el trabajo humano y el de los robots. ¿Qué labores en específico son las que suelen ser reemplazadas con robots? Bueno, la primera sin duda es control de maleza. Es una labor bastante tediosa, muy minuciosa, que requiere que las personas estén largas horas expuestas a las inclemencias del clima y en posiciones, ¿cierto?, que no son muy posibles de ser ejecutadas durante largas horas. La segunda es la aplicación selectiva de plaguicidas, es decir, tenemos robots que identifican específicamente un objetivo que puede ser o una maleza o puede ser el fruto o la flor, y aplican el pesticida, el plaguicida, el agroquímico, ¿cierto?, en la dosis adecuada y en forma extremadamente localizada, lo que permite ahorrar costos de forma muy significativa. Y la tercera labor es la cosecha. ¿Por qué la cosecha en tercer lugar? Vamos a ver más adelante que probablemente la cosecha es una de las labores más complejas de llevar a cabo y por otra parte una de las más costosas. Así que es tercer lugar no porque sea menos importante, sino que porque está menos difundida de lo que están los otros 2 que les he señalado. Bien, ¿qué desarrollo existen en este contexto? Yo tuve la suerte de poder participar en este proyecto europeo de robótica, que básicamente consistía en hacer que una flota de tractores pudiese realizar en forma coordinada ciertas labores. Labores en específico, control de maleza, haciendo una aplicación de plaguicidas convencional. La otra era hacer aplicaciones selectivas de plaguicidas en frutales, en particular en olivos. Y la tercera, que es la imagen que se ve más abajo, es básicamente un robot diseñado para controlar malezas mediante fuego, es decir, encendía un quemador cada vez que detectaba una maleza. Esto es 2013, es un proyecto, como decía, de la Unión Europea, trabajando en conjunto con New Holland, cuyo compromiso era que finalizado el proyecto, y no más allá de 2 años de finalizado este proyecto, ellos iban a lanzar al mercado un tractor robotizado basándose, ¿cierto?, en los descubrimientos que se hubiesen logrado desarrollar en el contexto de este proyecto. En aplicación de plaguicidas, por ejemplo, nosotros desarrollamos este robot que está pensado para aplicar plaguicidas en cultivos hilerados, como lo pueden ser las vides o los arándanos en particular, ¿cierto? La idea en este caso es que el robot pueda detectar dónde hay follaje y solamente aplicar el plaguicida donde haya follaje, es decir, en las zonas que están carentes de follaje, básicamente las boquillas se mantienen cerradas. Eso significa hacer aplicación selectiva. Si yo quiero básicamente aplicar solo a las hojas, o solo a los frutos, o alguna estructura en particular, que el robot tenga la capacidad de poder hacerlo. Por otra parte, hemos trabajado también en el desarrollo de robots para control de malezas, basados principalmente en remoción mecánica, remoción con láser, o utilizando cualquier otro tipo de sistema convencional, como lo puede ser aplicación localizada de un plaguicida, o en otros casos, esto no lo hemos implementado, pero se utiliza, por ejemplo, aceite caliente para poder hacer este control biológico. En realidad, el problema en particular que estábamos intentando resolver aquí era de detectar una maleza que se llama quinguilla en un cultivo de quinoa.
ambas plantas son parientes muy cercanas, por lo tanto su forma y color es básicamente el mismo. Por lo que la única forma de implementar algoritmos de detección es utilizando técnicas de inteligencia artificial. Ya lo decía antes, el sistema de aplicación de plaguicida inteligente significa detectar el follaje, sectorizarlo, identificarlo y abrir o cerrar las boquillas según corresponda, para luego, ¿cierto?, generar mapas de aplicación de plaguicida. Ya lo he mencionado, 2 años después de finalizado el proyecto REA, New Holland debía lanzar al mercado un tractor basado en el desarrollo tecnológico que les había comentado. Bueno, New Holland lo hizo en grande. Básicamente, nosotros trabajamos con tractores, creo que eran de 70 o 75 HP, y si se fijan acá tenemos unos tractores que son del orden de los 400 HP. Son tractores completamente autónomos que están pensados en este caso para hacer el reemplazo de un tractor convencional, lo que significa en el fondo que son capaces de engancharse al implemento y hacer la labor que corresponde en forma completamente autónoma. Por otra parte, las empresas competidoras, ¿cierto?, han desarrollado un concepto similar, que significa básicamente eliminar la cabina del tractor y, digamos, implementar un robot que sea un reemplazo a un tractor convencional. En el fondo, que el agricultor no tenga que cambiar de herramientas, no tenga que diseñar una nueva forma de utilizar estos robots, sino que básicamente reemplazamos un tractor convencional por un tractor robotizado. En este caso es un tractor eléctrico de 670 HP, por lo tanto está diseñado para hacer labores altamente extensivas. También hay robots, ¿cierto?, diseñados para hacer escarga mecánica, ya sea en cultivos como anuales, digamos, o en frutales. En este caso en particular, la imagen corresponde a un viñedo, y este robot en el fondo tiene la potencia suficiente para realizar el control de maleza, incluso acondicionar el suelo que está entre las hileras. Cuando hablamos de escala, en realidad para control de malezas, vamos desde los robots más pequeñitos hasta robots como este, que si se pueden fijar en la imagen, básicamente es un tractor completamente autónomo, que se va adelante con las ruedas, ¿cierto? Y lo que tenemos atrás es la máquina diseñada para hacer control de malezas en lechugas, en este caso en particular. Lo que tenemos acá entonces es un robot que es el reemplazo de un tractor, y atrás lo que tenemos es una máquina inteligente, ¿cierto?, que está diseñada para eliminar malezas de forma selectiva. ¿A qué nos referimos con máquinas inteligentes? Básicamente nos estamos refiriendo a máquinas que están diseñadas para realizar un trabajo que normalmente, ¿cierto?, se hace en forma mecánica, probablemente, ¿cierto?, en donde no hay sensores que permitan detectar si hay una maleza o no entre medio de dos plantas, sino que básicamente lo hace porque entre cada planta no debe haber maleza, y por lo tanto, por ejemplo, si es un sistema de control mecánico, lo que hace es simplemente eliminar con todo lo que haya en el interior, entre el interior de las plantas. En este caso, una máquina inteligente lo que hace es detectar solo dónde están las malezas y aplicar, por ejemplo, el plaguicida directamente sobre la maleza, o utilizar algún otro sistema de control mecánico o químico, ¿cierto?, para eliminarlo directamente. Esto probablemente es algo que nosotros vamos a ver muy pronto en nuestros campos, porque básicamente para el agricultor son completamente transparentes, es decir, es una máquina como cualquier otra que se conecta al tractor como cualquier otra máquina y que hace su tarea sin que tenga intervención de parte del agricultor, salvo, ¿cierto?, un periodo de entrenamiento para identificar la maleza en cuestión, pero no más allá de eso. Antes de que pasemos directamente a los robots de cosecha, voy a explicar muy brevemente algunas consideraciones. Ya lo decía, los robots de cosecha tienen ciertas características especiales, ¿cierto?, que los hacen más complejos probablemente que el resto de los robots que hemos visto previamente. ¿Qué cosas debemos saber? Lo primero es que la mayoría de los robots de cosecha están basados en algún tipo de brazo robótico, que de alguna forma emulan, ¿cierto?, el cómo es un ser humano, y por lo tanto lo que intentan emular son las articulaciones, ¿cierto?, de cada una de nuestras extremidades, de forma de lograr generar movimientos, ¿cierto?, que le permitan tomar los frutos que estamos pensando en cosechar. Si tenemos que clasificarlos de alguna forma los robots, una buena forma de hacerlo es
utilizando este resumen que está acá, donde tenemos los robots que se denominan cartesianos, que tienen ese espacio de trabajo, es decir, cualquier punto dentro de ese cubo es alcanzable por el efector, es decir, por la mano, digamos, del robot en cuestión. Los robots cilíndricos, en el fondo, esa es la geometría de lo que pueden alcanzar, ¿cierto?, con el efector final. Los esféricos, ahí su geometría, los robots SCARA, y por último los robots articulados que tienen una forma muy similar al de los robots esféricos, aunque con algunas deformaciones adicionales como las que se pueden apenas visualizar en el centro. Existe también un tipo muy particular de robot que se llama los robots delta. Los robots delta lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que tienen es la capacidad, ¿cierto?, de moverse a gran velocidad en un espacio de trabajo como el que se muestra en ese dibujo que está ahí más abajo. Ya lo decía, los robots cartesianos tienen la posibilidad de moverse, ¿cierto?, en un espacio que es básicamente el que pueden ver en la imagen de la izquierda arriba. Los robots articulados tienen un área de trabajo, ¿cierto?, como el que se ve en la animación que estamos viendo a la izquierda abajo. Y los robots delta, como les decía, robots de movimiento muy rápido, tienen la capacidad de ocupar ese espacio de trabajo que se ve en la animación de la derecha arriba. Para que se hagan una idea de lo rápido que son, estos robots delta se utilizan normalmente en aplicaciones como pick and place, significa que toman algo y lo depositan en otro lugar. Estamos hablando de que pueden hacer básicamente esta operación de tomar algo y depositarlo en unos 500 milisegundos. Son extremadamente rápidos, no tienen capacidad de mover mucho peso, pero son altamente veloces, que es una de las principales características que los identifican. Cuando uno piensa en una línea de procesamiento robotizada, más o menos tiene que pensar que va a haber una combinación de robots. En el primer caso tenemos un robot SCARA, ¿cierto?, que lo que hace es pick and place también, es decir, toma algo y lo deposita según se ha planificado previamente, es decir, este es un robot programado que hace su rutina básicamente en forma repetitiva. También tenemos, ¿cierto?, un robot articulado, como se ve en el centro, que todo el control que está, todas las acciones que está efectuando son controladas a través de este sistema de visión. Es decir, este sistema de visión le permite saber dónde está la pieza que tiene que tomar y dónde depositarla. Por otra parte tenemos, ¿cierto?, los robots delta, que también son diseñados para hacer lo que decíamos de pick and place, y en este caso está diseñado para tomar piezas que son relativamente complejas, pero livianas, ¿cierto?, y utilizarlas para el empaque. Los robots SCARA, para que podamos visualizar cómo están diseñados, básicamente son robots que se mueven en el eje vertical, ¿cierto?, y que el resto de sus movimientos son básicamente circulares, lo que lo hace un robot bastante simple desde el punto de vista mecánico. Por otra parte, tenemos que pensar que hay una nueva gama de robots que se denominan cobots o robots colaborativos, que básicamente tienen la característica de que están diseñados para interactuar con las personas. Eso significa que una persona puede tomar el robot, como se ve en la imagen, y enseñarle cuál es la ruta que quiere que haga. Y por otra parte, están pensados para que si se encuentra con un objeto, con un ser humano, por ejemplo, el robot se detenga instantáneamente, es decir, un robot que es completamente responsivo a la interacción humana. Es decir, si yo lo intento detener con la mano, el robot se va a detener. Si lo empujo con mi mano, el robot va a ceder. Esa es como la ventaja y la diferencia fundamental que tiene con los otros robots, ¿cierto?, que no tienen ese tipo de mecanismos de seguridad. Básicamente los mecanismos de seguridad para los robots que hemos visto antes están en una zona aislada, en una verdadera jaula, y que si yo abro la puerta de la jaula, el robot se detiene. Ahora sí, ya pasando a los robots de cosecha, vamos a ver que tenemos una aplicación que es bastante recurrente, digamos, que es la cosecha de lechugas. Such as potatoes and wheat have been harvested mechanically at scale for decades, but many other crops have to date resisted automation. Iceberg lettuce is one such crop. Although it is the most common type of lettuce grown in the UK, iceberg is easily damaged and grows relatively flat to the ground, presenting a challenge for robotic harvesters. The Vegibot, developed by a team at the
Aquí lo que tenemos, ¿cierto?, es un robot colaborativo, entonces, es un robot que, como les decía, está diseñado para que si choca con alguna persona, con algún objeto, el robot se detiene, y es un robot, en este caso, industrial convencional, ¿cierto?, que está implementado en este sistema. Por favor, fíjense en la velocidad con la que es capaz de cosechar las lechugas, y noten que en algunas secciones del video su velocidad de reproducción está acelerada al doble. University of Cambridge was initially trained to recognize and harvest iceberg lettuce in a lab setting. Although the prototype is nowhere near as fast or efficient as a human worker, it demonstrates how the use of robotics in agriculture might be expanded. Bueno, de hecho, el mismo comentario del video dice que en realidad no es tan rápido como un trabajador humano, pero que en el fondo es un desarrollo pensado en que en el futuro, ¿cierto?, sí sea necesario reemplazar a los trabajadores humanos, o en realidad, si es que no están disponibles, ¿cierto?, ocupar su lugar. Este robot SCARA, para que se hagan una idea, el más barato disponible en el mercado cuesta alrededor de, bueno, no alcanzó la pantalla bien, claro, ahí está, del orden de los 16 millones de pesos. No es un robot barato, pero tampoco está fuera de alcance, digamos. Sin embargo, el problema que tienen este tipo de iniciativas de cosecha robotizada es que tienen una competencia, digamos, convencional, es decir, de máquinas que pueden hacer ese mismo tipo de trabajo de forma más rápida, más eficiente, como podemos ver en este caso. Entonces, claro, es difícil que un robot pueda competir, ¿cierto?, contra una máquina que es capaz de cosechar, creo que cerca de 10 hileras de forma simultánea. De ahí, ¿cierto?, el que haya que buscar específicamente las aplicaciones en las cuales los robots sí son aplicables. Este, por ejemplo, por ahora sería un caso en el que las máquinas ganan completamente la competencia. Por otra parte, tenemos algunas propuestas que son bastante más arriesgadas. En este caso vamos a ver cosecha en manzano, utilizando drones, como dice el título por allá. The control center sends the technicians with a fleet of pickers. After a short setup, the robots select, pick and box only ripe fruit ready for market. With the robots working day and night, the application provides real-time updates on harvesting progress, time to completion, quantity picked, and costs. Bueno, si se fijan, tenemos una propuesta, como decía, que es bastante poco ortodoxa, porque en el fondo cosechar con drones implica utilizar una tecnología que, si bien es cierto, ya conocemos, ¿cierto?, ampliamente, tiene ciertas desventajas. Incluso pareciera ser que el costo no es una de ellas, pero sí, por ejemplo, la velocidad. La velocidad con la que un dron puede cosechar una fruta y dejarla en un depósito, de modo que no sufra golpe ni maltrato, no es una velocidad muy alta. Es decir, aún no estaría en condiciones de poder reemplazar, ¿cierto?, a un ser humano. Cada uno de ustedes tendrá, ¿cierto?, una impresión del por qué, ¿cierto?, utilizar drones para cosechar no sería una buena idea. Y la intuición, ¿cierto?, en realidad se ve reforzada por el hecho de que estos sistemas, cuando necesitan, ¿cierto?, hacer la cosecha de más de un fruto a la vez o llegar a una zona que no está diseñada para que un dron pueda volar, básicamente lo complejiza enormemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si las manzanas no están básicamente en la primera capa, en la capa externa, digamos, del árbol, el dron básicamente tendría muy pocas posibilidades de lograr alcanzarlo. Aquí vamos a ver otra aplicación que es también cosecha robotizada utilizando un brazo mecánico para la cosecha de pimentones en invernaderos. En tan solo 24 segundos. Cuando esté completamente desarrollado, cosechará fruta madura durante las 24 horas del día. Eso se traduce. Solo un comentario. Lo que tenemos acá es un robot articulado, ¿cierto? No es un robot SCARA. Si se fijan, todas sus articulaciones están básicamente en el mismo plano. Y lo que tiene por acá es una cámara que está diseñada para capturar imágenes en múltiples espectros. Producirá en menos desperdicio, menores costos y protegerá a los agricultores de las fluctuaciones del mercado.
El robot fue desarrollado por investigadores de Israel, Estados Unidos, Suecia, Bélgica y Países Bajos y está diseñado para operar en un sistema de cultivo de una sola fila de tallos, con frutas no agrupadas y poca oclusión de hojas. Ahí tenemos un resumen, ¿cierto?, de las restricciones que tiene. Es decir, no pueden haber racimos de frutas, es decir, frutas que estén muy cerca unas de otras. Eso significa un problema para el algoritmo para poder identificarlo. Que no tenga muchas oclusiones, es decir, que no esté tapado por las hojas. Y en esas condiciones se demora actualmente unos 25 segundos por cada pimentón, lo que por ahora no lo hace, ¿cierto?, una alternativa realmente competitiva. Sweeper fue la estrella de la Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes en Madrid. Se espera que esté en 4 o 5 años en el mercado. Con información de la oficina en Jerusalén, Israel, Noticias Xinhua. Ahí tenemos el sistema, ¿cierto?, de corte, de desprendimiento del pimentón. Este es un video que me parece que es de 2019, así que 4 o 5 años es un horizonte relativamente cercano. Pero si se fijan, el problema que tenemos es básicamente la velocidad de cosecha y por otra parte el costo, cuestión que vamos a explicar una transparencia un poco más adelante. Aquí me tomé de un caso que es muy interesante para estudiarlo, porque son cosechas de frutillas. Y lo que vamos a ver son distintos intentos, ¿cierto?, de resolver este problema. Our harvesting services are the only option available to growers to provide a complete manual labor replacement. With our vision system, we gather 360-degree images of each plant. As each berry is scanned, we're able to determine if it is ripe, healthy, and ready to be picked. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo un sistema que tiene cámaras, ¿cierto? En este robot que se recuerda, perdón, voy a retroceder un poquito para que recuerden cómo era el robot en forma externa. Es cierto, un robot que es completamente cerrado, no entra la luz, ¿cierto?, a la zona donde está produciéndose la cosecha, está completamente aislado de la iluminación externa, como decía. Entonces, lo que tenemos acá es un sistema que cuenta con múltiples cámaras y 16 brazos que están diseñados para realizar el proceso de cosecha de frutillas en paralelo. Si se fijan, lo que hace es básicamente detectar la frutilla, bajar una especie de mano, ¿cierto?, que es la que va cosechando. Esa mano toma, cosecha la fruta, e inmediatamente otra mano reemplaza el puesto de la anterior, dirigiéndose hacia la siguiente frutilla madura que hubiese disponible. Through the eyes of our vision system's dual cameras and played back at half speed, this video helps illustrate the immense amount of information that is being processed. Dice que el video, ¿cierto?, está reducido en su velocidad a la mitad. In real time. Here, the targeting system identifies ripe berries and their coordinates to ensure the exact placing of the picking claw. Played back in real time, the plant is scanned, then the berries are targeted and picked within seconds. Creo que se alcanza a ver, permítanme una vez más. Casi no se ve muy bien, pero hay una estructura de color negra, esa que parece un resorte, que básicamente su función es tomar la planta, levantar las hojas y dejar al descubierto las frutillas para que puedan ser fotografiadas y así ser identificadas. Luego de cosechada, ¿cierto?, la frutilla, se le saca fotos de modo de tener una visión completa en 360 grados de ella, como una forma de poder clasificarla e identificar, ¿cierto?, si está o no en condiciones de ser almacenada, que no tenga daño mecánico evidente, ¿cierto?, o que no tenga algún daño por insectos, hongos o algún virus, por ejemplo. ¿Qué otra característica interesante tiene este robot? Que contempla un sistema de barrido LIDAR, láser, ¿cierto?, que permite detectar objetos o personas, ¿cierto?, en el exterior de este robot. 60-degree, three-dimensional data of the fields, plants, and all objects below and surrounding the harvester. This allows for more precise navigation down rows of strawberries. Entonces, claro, estos sistemas LIDAR cumplen dos funciones. Una, poder identificar las hileras y hacer una navegación precisa, y por otra parte, identificar estos objetos. Para que se hagan una idea, un láser 3D como el que estamos viendo en este video,
probablemente hace unos 5 años no bajaba de los $80.000. Hoy día tenemos estos mismos líderes 3D por precios que rondan cerca del $1,500,000. Es decir, en eso la tecnología nos ha acompañado bastante, haciendo que bajen significativamente los costos de tener sistemas más seguros. To the harvester, so it does not collide with growing rows, people, and other obstructions that are in the harvester's path. Our software system provides actionable data for growers with information. Por supuesto, una de las ventajas de los robots es que podemos, a partir de la información que están recolectando, generar mapas de rendimiento, mapas de zonas dañadas, ¿cierto? Y poder tener una proyección de cuánto estamos cosechando y cuándo vamos a terminar de hacer la cosecha. Cuestión que es completamente relevante para los procesos de digitalización en agricultura. ¿Por qué tengo esta imagen acá abajo? Porque este mismo robot del año 2017 tenía estas características que están acá. Es decir, era un robot que estaba completamente expuesto a la luz externa, lo que hacía que la eficiencia que tenía en su detección era bastante más baja de lo que es ahora. Y es una cuestión que es repetitiva en este tipo de sistemas. Es decir, si yo intento hacer un robot que simplemente lo deje en el cultivo en las condiciones naturales en las que este se encuentra, y no intento de alguna forma darle las mejores ventajas al robot para que pueda aplicarlo, la verdad las cosas es que lo único que estoy haciendo es comprando un problema y encareciendo innecesariamente el sistema. ¿Por qué digo encareciéndolo? Porque si tengo luz que es completamente variable, producto del sol, básicamente tengo un problema de que tengo que generar muchos algoritmos de filtrado, muchos algoritmos de adaptación, y eso consume tiempo. Y para poder hacer que sea más rápido, entonces necesito poner procesadores que sean más rápidos, discos duros más grandes, memoria RAM más grande, tarjeta de video más grande. Todo eso encarece necesariamente el sistema. Recuerden que cualquier costo que yo tenga en cada uno de estos brazos, tengo que multiplicarlo por 16. Por lo tanto, el aprendizaje de esta empresa se ve cierto que ha sido completamente exitoso en cuanto a que han logrado entender que controlando ciertas cosas del entorno se puede mejorar la eficiencia, haciendo que estos sistemas sean más asequibles para los agricultores. Ahora vamos a ir a otra forma de enfrentar el mismo problema, y este primer video que les voy a mostrar me parece que tiene ya 10 años de cuando fue lanzado al público. Estos brazos robóticos no están trabajando en ninguna fábrica de coches, sino en los cultivos de fresa onubense. Se trata de un sistema mecánico ideado por jóvenes ingenieros andaluces, capaz de distinguir el fruto maduro del que no lo está, a través de un sistema de visión artificial. Si está apta para cosechar, el brazo robótico sube, haciendo un gesto de recolección, captura esa fresa y la deposita en una cinta. ¿Y cómo consigue un robot distinguir si la fresa está madura? Por su llamativo color rojo, más fácil de detectar por su dispositivo óptico. Cada brazo robótico tiene un sistema de visión artificial que va constantemente tomando fotografías de la fresa. Cuando hay una fresa que parece ser apta, que está roja, se analiza pues el tamaño, la morfología, si tiene enfermedades. De todo esto es capaz esta máquina, un proyecto 100% andaluz que ha despertado un gran interés más allá de nuestras fronteras, porque las primeras ventas se han realizado en Estados Unidos, donde este robot agrícola ha logrado un gran reconocimiento. Una de las revistas de mayor tirada a nivel tecnológico de Estados Unidos ya nos han citado en uno de sus artículos como el proyecto de recolección de fresa automatizada más avanzado del mundo. Innovación nacida para mecanizar la dura tarea de los invernaderos y reducir el gasto del agricultor. Bien, recuerden, esto fue hace unos 10 años y lo que tenemos es que esto es una máquina autopropulsada, pilotada por una persona, ¿cierto? Y lo que hace es que básicamente el trabajo de cosecha es el trabajo que está automatizado por estos brazos robóticos. Pero los brazos robóticos tienen una característica bien particular, son brazos robóticos cartesianos. Eso quiere decir que se mueven solamente en línea recta, lo que tiene una ventaja desde el punto de vista mecánico, que mecánicamente son más simples, y eso significa que al ser mecánicamente más simples son los robots más baratos que podemos encontrar en el mercado, por lejos. Es decir, un robot cartesiano debe valer unas 10 veces menos que el robot articulado más barato que pueden encontrar más o menos del mismo tamaño. Entonces lo que tenemos es una solución que está bien pensada en cuanto a que replican muchas veces un brazo que es muy barato y que básicamente hace el proceso
costoso desde el punto de vista computacional, no en decidir las trayectorias del brazo, sino que básicamente en identificar la frutilla. Segunda cosa, aquí las frutillas están puestas en un invernadero, lo que significa que están dispuestas sobre estos mesones y en un fondo negro, lo que le simplifica pero enormemente la tarea, ¿cierto?, al algoritmo de identificación de las imágenes, volviendo en una cuestión casi trivial, lo que significa en el fondo que detectar dónde está la frutilla no es un problema, detectar si está madura no es un problema. De hecho, un computador de hace 12 años era capaz de hacerlo sin problema. Imagínense hoy día. Entonces el problema se ve bastante más simplificado porque tengo un entorno que podemos decir que está no pensado, porque esta forma de trabajo ya la realizaban antes de incorporar el robot, pero es una forma de producir frutillas que es ideal, ¿cierto?, para poner este tipo de robot. A diferencia del video anterior donde el robot básicamente tenía que adaptarse a lo que ya había en terreno, lo que significaba entonces estos 16 brazos con múltiples efectores y con un sistema rotatorio de cambios de mano, ¿cierto? De modo de lograr una cierta velocidad que le permita ser viable comercialmente. Entonces tenemos un sistema como el anterior que es bastante complejo, por lo tanto caro, ¿cierto?, de fabricar y por lo tanto el costo para el agricultor, contrastado con un sistema que no tiene una capacidad de acometer, ¿cierto?, la recogida de fresas en cultivos en el suelo, ¿cierto?, hilerados, como veíamos antes, sino que está pensado para este entorno particular que hemos visto. Lo que, como decía, es una ventaja para este tipo de sistemas. ¿Qué tenemos aquí? Estamos hablando de ya, creo que 5 años más tarde, tenemos una segunda versión del robot, en donde se han incorporado ciertas mejoras, ¿cierto? Evidentemente estas mejoras hacen que suba algo el precio, pero vamos a comentarlo a continuación. Lo primero, no han cambiado su sistema de brazos, sigue siendo el mismo. Lo que sí han hecho es aumentar la cantidad. Si se fijan, ahora tengo una corrida, 2 corridas, 3 corridas por lado. Es decir, puedo cosechar en forma simultánea varias hileras. Por otra parte, incorporar algo que, a pesar de, como les comentaba, no era un gran problema el que las frutillas estuviesen expuestas a la luz, pero la verdad las cosas es que si el día está nublado o es de noche, es un problema. Así que lo que tenemos acá es un sistema de iluminación estructurado que permite mantener las condiciones de iluminación constantes a lo largo del día, lo que hace que el proceso sea aún más eficiente desde el punto de vista de los algoritmos. Ahora ya no hay nadie conduciendo el tractor, está guiado en forma automática, y las personas que tienen que ir a bordo en esta parte del video no se ven, pero recuerden que tendrían que haber 2 personas sentadas acá tomando las frutillas y depositándolas en los clamps, en la bandejita, ¿cierto?, para su posterior empacado. Bien, creo que ya se entiende más o menos cómo funciona el proceso. Pero recordando, la evolución ha sido que han aumentado el número de brazos, lo que le permite cosechar más hileras en simultáneo, y han implementado un sistema, ¿cierto?, de iluminación estructurada y han mejorado el guiado, la conducción autónoma de este robot. Bien, veamos entonces qué es lo que pasó con este robot ahora ya, en 2021 me parece que es este video, en donde sí hay algunos cambios que resultan evidentes. Bueno, se los dejo y luego lo comentamos.
Si se fijan, ahora ya el brazo robotizado, que sigue siendo un brazo cartesiano, ya no deposita las frutillas en una cinta transportadora esperando que personas sean las que se encarguen del embalaje, sino que básicamente las va depositando directamente sobre las bandejas, ¿cierto? Ahora, si se fijan en los costados, hay otras cajas, lo que quiere decir que nuevamente siguen cosechando varias hileras en forma simultánea. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado la filosofía, ¿cierto?, de eliminar completamente a las personas y reemplazar en este caso la cinta transportadora y el empaque en clamshell por una recogida directamente en bandejas. Probablemente esto hace que el sistema sea más rápido. Porque antes teníamos una limitación que eran 2 personas, ¿cierto?, que iban encargándose de hacer el proceso. Entonces aquí tenemos una evolución que nos muestra cómo en 10 años básicamente han logrado pasar de un prototipo de un sistema a este equipo que ya está completamente desarrollado, con quizás algunos bemoles, cuestiones que son discutibles si vale la pena o no tener a los operarios arriba haciendo el empaque en forma directa. Pero digamos que en este caso ya el robot tiene estas características, por lo tanto, adaptarlo o hacer un retrofit a lo que se tenía antes será básicamente una decisión más bien comercial que técnica, lo que es sumamente bueno desde el punto de vista de lo que es posible o no es posible lograr. Ahora vamos a ver la cosecha en otro tipo de frutales, en kiwi en particular. Este es un robot neozelandés que tiene una característica bien interesante, que también está pensado para hacer un robot que sea viable desde el punto de vista económico. Aquí no vamos a ver brazos robóticos grandes como los que veíamos antes, sino que más bien una mezcla de tecnologías. Bueno, se los dejo para que lo puedan ver. Dos cosas para señalar. Lo primero, hay de fondo un ruido de un motor, ¿cierto? Y de un compresor, aire comprimido, ¿cierto? Y que lo que ayuda es a, por ejemplo, actuar directamente esta mano, que es la que se encarga de hacer la recolección. Y lo otro interesante es que si recuerdan la primera imagen que vimos de un robot de 1987, ese robot tenía una garra que es básicamente idéntica a esta. La otra era quizá un poco más alargada, y tiene exactamente la misma idea, el mismo concepto, un tubo por el cual baja, cae el fruto, ¿cierto? Y llega hasta un cierto depósito para ser almacenado. Esta idea, digamos, en el fondo viene rondando desde hace cerca de unos 40 años prácticamente, y aquí en el fondo vemos cómo esta idea puede ser llevada hasta el extremo en donde sea completamente funcional. Aquí lo que tenemos, si se fijan, no son unos brazos robóticos comprados a alguna empresa fabricante, sino que básicamente son brazos desarrollados in-house. No tienen mucha precisión, pero para este tipo de aplicaciones no es necesario. El fruto es grande, la mano, la garra, el efector final, ¿cierto?, también es grande, lo que significa en el fondo que no tengo que tener una precisión milimétrica como me ofrecen los otros robots, sino que básicamente tengo una tolerancia de probablemente 1 centímetro sin ningún problema. En los otros robots, una cuestión que es completamente indeseable, ¿cierto?, es que cuando llega a su posición final, el robot de alguna forma vibre o se pase, ¿cierto?, y tenga que rectificar su posición. Para eso estos robots desaceleran y tienen algoritmos de control altamente complejos, ¿cierto?, que encarecen los sistemas. Aquí básicamente, si se fijan, el posicionado no es muy certero, pero la verdad las cosas es que es más que suficiente para lo que se busca. Se escucha el sonido del actor, del compresor, ¿cierto?, funcionando cuando cosecha. Fue un segundo antes quizás, pero fíjense que la garra viene lo suficientemente abierta como para que si se equivoca en la posición no haya problema alguno. Es como lo que haría un ser humano, es decir, nosotros cuando vamos a coger un fruto no abrimos la mano del tamaño preciso del fruto, sino de un tamaño aproximado a él. Así que aquí tenemos un buen ejemplo en el fondo del cómo estos sistemas en realidad
sí pueden ser desarrollados específicamente para resolver problemas de la agricultura, no tomando directamente desarrollos industriales de otras áreas, como los robots cooperativos que veíamos antes. Aquí probablemente si yo meto la mano simulando que mi mano es un kiwi, probablemente me la va a tomar. Es decir, aquí hay otras consideraciones de seguridad de por medio, pero por otra parte el costo de implementarlo es sustancialmente menor. Aquí vamos a ver un proyecto que es de hace unos 6 años atrás y que tenía un concepto que es interesante, que lo vamos a ver a continuación. Tenemos entonces un robot que es de un tamaño bastante considerable, significa que está pensado para funcionar y operar como si fuese una maquinaria agrícola convencional, y lo que tenemos es un actuador, un efector final, que básicamente se lanza hacia el fruto para tomarlo, ¿cierto?, y recogerlo de un solo tirón. Ya van a ver por qué, cuál es la idea de hacerlo de esa forma. Aquí está lo que les decía. La idea, ¿cierto?, es tener una batería de estos actuadores y que puedan entonces hacerlo extremadamente rápido, lo que muestra en el fondo una diferencia significativa con respecto al resto de los sistemas que hemos visto antes. Antes son brazos robóticos convencionales, ¿cierto?, que están diseñados para seguir una trayectoria, tomar el fruto con delicadeza, recogerlo, depositarlo. Aquí probablemente estemos hablando de naranjas para hacer jugo, y por lo tanto tener este sistema que es capaz de tomarlas, recogerlas tan rápido, no sería un problema. Ahora, este proyecto da cuenta de que la velocidad con la que lograban lanzar este efector era una velocidad relativamente alta. El único problema es que solamente acertaban el 50% de las veces. Es decir, la mitad del tiempo este efector no era capaz de tomar la naranja y recogerla, así que hasta donde sea este proyecto finalizó sin tener una vertiente comercial. ¿Cuál es el problema de ese tipo de sistemas? Que se ven enfrentados, al igual como en el caso de las lechugas, a sistemas de recolección que podemos llamar convencionales, ¿cierto? Lo que significa en el fondo que contra esto tienen que competir los robots. Evidentemente estamos hablando de naranjas para jugo y de una capacidad de recolección que no tiene comparación. Este tipo de cosechadoras es como las cosechadoras que se utilizan para arándanos, para aceitunas y otro tipo de frutales como los antes señalados. Entonces, tenemos un problema porque los robots tienen que encontrar su espacio y su nicho. Probablemente si el robot hubiese sido diseñado para naranjas para exportación, sí tendría sentido, obviamente no dejándolos caer como mostraba antes, sino que básicamente recogiéndolos y depositándolos de alguna forma. Entonces sí estaríamos hablando de un robot que tiene sentido y un sentido comercial en un nicho específico, porque si intenta competir contra máquinas convencionales como esta, básicamente no tiene cabida por una cuestión de precio. Aquí tenemos otro tipo de aplicación que está pensado para invernaderos y que es cosecha de tomates. Aquí nuevamente lo que tenemos es un robot, es decir, un robot cooperativo comercial, que cuesta cerca de 25 millones de pesos según recuerdo, y que está diseñado en este caso para identificar tomates susceptibles de ser cosechados con su grado madurez. Lo que se ve arriba es una cámara estereoscópica, ¿cierto?, que genera un barrido tridimensional, que permite determinar la posición exacta en donde se encuentra el fruto. ¿Sí? Así que es capaz de identificarlo, tomarlo, extraerlo y depositarlo. ¿Cuál es la diferencia con lo que haría un ser humano? Bueno, probablemente el ser humano lo que haría, en vez de recoger uno, tomaría el racimo completo, ¿cierto?, de una sola vez. Todavía hay un problema ahí de velocidad. Pero ¿cómo ha progresado este proyecto? Eso fue en 2018, ahora tenemos este mismo proyecto, pero en 2019. Fíjense los cambios. Lo primero,
no se nota todavía muy bien, pero cambiaron de un cobot, que decía que es muy caro, a un robot Escara, que es de los más baratos que podemos encontrar en este segmento de robot. Estamos hablando de un cuarto del precio más o menos, es decir, un robot de esta característica no pasa de los 5 millones de pesos. Los hay más caros, evidentemente, pero la moda, digamos que sería eso. Lo otro, si se fijan, cambió el efector. Ya no es un sistema que toma el tomate, lo tira y lo va a dejar, sino que es un sistema que es giratorio, que rápidamente entonces lo desprende y lo lleva a su posición de destino. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hay un aprendizaje de las empresas en cuanto a que no es posible trasladar directamente un robot que está diseñado para otro tipo de entorno y trasladarlo a la agricultura. En este caso, el robot Escara está contradiciendo lo que estoy diciendo, pero me refería, ¿cierto?, a poner un cobot como el anterior y trasladarlo porque suena como la mejor alternativa, porque es la más flexible, la más segura, etcétera, etcétera. Pero en este caso tenemos un robot que, si bien es cierto, si es un robot estándar industrial, es un robot, como decía, que es mucho más barato y adecuado para este tipo de condiciones. Ahí perdió uno, no fue capaz de tomarlo porque se le movió el tomate. Es una cuestión que otros investigadores han mejorado en el fondo, de intentar de alguna forma resolverlo mediante sistemas táctiles en los efectores finales, es decir, que los dedos tengan la capacidad de sentir el fruto y apretarlo con una cierta fuerza. Pero la verdad las cosas es que si tuviéramos un enfoque más como el de los kiwis, es decir, pensado en un sistema que no tenga que ser tan preciso, la verdad las cosas es que probablemente tanto su velocidad como su efectividad en la cosecha sería mucho mayor. Bueno, a ver, ¿qué hemos aprendido hasta ahora del tipo de robot que sí son viables? Lo primero es que desarrollos básicamente como el de drones cosechadores o el de brazos articulados, ¿cierto?, con extremidades táctiles que permitan detectar la presión a la cual tengo que cosechar la fruta, o sistemas basados en robots articulados como el de esta imagen, no son el camino correcto, unos por velocidad y otros por velocidad y por costos, básicamente. Acá tenemos, por ejemplo, estos de hace, me parece que 2 meses atrás, un nuevo robot cosechador de manzana, según recuerdo, o naranja, no estoy seguro, en Japón. También digamos que es una dirección errónea, a ver si la imagen nos acompaña, porque en el fondo lo que hicieron fue sacar del laboratorio 2 brazos robóticos articulados y ponerlos a cosechar. Básicamente tenemos una serie de problemas. En este caso el sistema tiene que estar completamente estático, no puede haber vibraciones, no puede haber movimientos, y el robot básicamente no está diseñado para trabajar en entornos en exteriores, digamos. Por lo tanto, sí, tiene una cierta capacidad de éxito en árboles frutales que sean pequeños, no muy densos y correctamente podados. Digamos que esta alternativa en realidad no es la dirección errónea. ¿Cuál es la dirección correcta, incluso para este tipo de sistemas? Lo que se está haciendo con respecto al manejo y la poda. Es decir, tengo que de alguna forma adaptar los cultivos para que se adapten a los robots. También en viceversa, es decir, también va en el sentido contrario de que los robots tienen que adaptarse. Pero no podemos pensar, por lo menos en un corto plazo, si queremos implementar robots, en que no se modifiquen las condiciones de implementación de estos en terreno. Bien, para terminar ya este workshop, algunas reflexiones finales. Robot probablemente en Chile, si tenemos que ser más cercanos con nuestro diagnóstico, nos va a costar al menos un par de años empezar a visualizarlos en nuestros campos. Lo que sí vamos a tener son máquinas inteligentes que básicamente son transparentes para el usuario y por lo tanto ni siquiera nos vamos a dar cuenta de su existencia. Pero son equipos que están equipados con inteligencia artificial, ¿cierto?, con capacidad de visión selectiva y con ciertos efectores o brazos, como lo vamos a denominar, ¿cierto?, que ni siquiera los vamos a ver. Por otra parte, debemos señalar que la cosecha se justifica en casos muy calificados, como lo que hemos visto, probablemente en el caso del kiwi,
en algunos casos, como veíamos, de las frutillas, pero no en todo, como el caso de las lechugas o de las manzanas. Por otra parte, hay que recordar que este es un negocio que es bastante importante, es un mercado de 5 billones en automatización de cosecha, y donde los grandes jugadores como John Deere u otras marcas, ¿cierto?, están presionando fuertemente por entrar. A la forma de hacer sus propios desarrollos y a la forma de comprar startups que estén desarrollando este tipo de robots. En eso han sido muy activas en los últimos años. Hay que pensar que este mercado de los robots, esta información de hace 3 días atrás, es de 11,9 billones, perdón, será de 11,9 billones para el 2026. Es decir, es un mercado gigantesco en donde, como decía, hay muchas empresas muy importantes que están detrás de esto, y por lo tanto esto, más temprano que tarde, ¿cierto?, va a ser una realidad. ¿Cómo van a llegar los robots a nuestro mercado? Quizás a la forma de un tractor. Es decir, no nos vamos a dar ni cuenta de lo que tenemos, van a ser tractores que operen solos. La verdad, las cosas es que ya lo tenemos los autopilotos, pero cuando nos referimos a tractores que operen solos, significa que no solamente pueden navegar solos, sino que son capaces de detectar personas, objetos, y tomar acciones, ¿cierto?, respondiendo a ese tipo de eventos. Si es un tractor que es autónomo en cuanto a hacer su labor, ¿cierto?, girando las vueltas, levantando el implemento, eso no lo hace un robot, eso lo hace básicamente un tractor con piloto automático, pero no lo convierte en un robot. Pero sí, muy prontamente vamos a ver tractores completamente robotizados en nuestro país. Estamos a punto de cruzar un umbral costo-beneficio y de disponibilidad, es decir, tenemos tecnologías disponibles en el mercado a un costo ya asequible que permiten, ¿cierto?, que estas tecnologías de los robots sí tengan la posibilidad de ser implementadas, como lo mostraba el caso de los kiwi, por ejemplo, en donde gran parte de los sistemas robotizados fueron desarrollados localmente por ellos, o como en el caso de la cosechadora de frutillas, en donde tenía estos sistemas LIDAR, ¿cierto?, redundantes, que le permitían identificar no solamente las hileras, sino que además a las personas. Los robots para aplicación de plaguicidas y control de maleza ya son una realidad. En el fondo son los de cosecha, por todas estas complejidades que hemos visto, los que se van a demorar más en llegar. Ya casi para terminar, algunos de los cultivos deben ser adaptados a los robots y no al contrario. Hay que recordar lo que sucedió, por ejemplo, con los tomates. Antes los tomates se cultivaban como cultivos guiados, ¿cierto?, con alambres, como si fuese un cerco, si me permiten el símil, o como las viñas en espaldera. Y básicamente lo que se hizo fue desarrollar nuevas plantas de tomate que crecen más bien como un arbolito, ¿cierto? Bueno, un arbolito no muy grande, pero como un arbolito, ¿cierto? De modo que las máquinas cosechadoras fuesen capaces de recolectarlo. Ahí tenemos un ejemplo clásico, ¿cierto?, de adaptación del cultivo a las máquinas y no al revés. Tareas pendientes. Bueno, es fundamental, ¿cierto?, estar preparados para este cambio, así que la formación de capital humano en todos los niveles es imprescindible. Hay que pensar, no solamente necesitamos doctores en robótica o en inteligencia artificial, necesitamos técnicos que sean capaces de mantenerlos, programarlos y operarlos de alguna forma, ¿cierto? Antes de incorporar los robots, sí tenemos que ser capaces de tener algunos de nuestros procesos ya digitalizados. En eso la agricultura debe ser más proactiva en cuanto a acelerar, ¿cierto?, la digitalización de todos sus procesos. Y por último, tenemos como tarea pendiente un marco regulatorio, ¿cierto?, que nos permita decir en qué condiciones de seguridad en particular van a poder operar estos robots en Chile. Bueno, con eso finalizo mi presentación. Les agradezco el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu interesante ponencia. Los dejamos invitados para que puedan hacer preguntas por el chat, o también pueden, con su mismo micrófono, hacer las preguntas directamente a Cristian. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, queda abierto también para poder hacérsela. Ese está todo muy claro. Sí, yo tengo una pregunta. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, hola, Cristian. Buenos días a todos. Hola, buenos días. En realidad, una presentación bastante interesante y claramente
este tema de la robótica va muy de la mano, por cierto, con todo lo relativo con la digitalización, con todo lo relativo a la inteligencia artificial, a la Internet de las cosas. Es todo un mundo que se está gestando hoy día a nivel nacional y global. En todo lo que es el lenguaje de máquina es parte de este mundo. Y a ese respecto, señalar y concordar con lo que tú dices, Cristian, que el cultivo, la estrategia de cultivo agronómica tiene que adaptarse a la robótica. Y ahí sí que tenemos grandes desafíos, porque nuestros suelos no son parejitos como parecen en la foto. Nuestra topografía es bastante irregular, entonces tenemos la geografía, los tipos de suelo, exposiciones, pendientes. Hay que hacer todo un diseño previo, por cierto, para poder implementar de forma exitosa la robótica. Y cuando hablamos de robótica, uno siempre piensa, vamos a dejar de lado a las personas. Y yo creo que ese es un tremendo error. La robótica viene a entregar tremendas oportunidades para las personas. Oportunidades porque se van a requerir personas que planifiquen, que programen, que diseñen, que operen estos robots, ¿sí? Entonces es un cambio de la empleabilidad de las personas. Entonces yo veo que es una tremenda oportunidad para el desarrollo de comunidades y de macroregiones también. Entonces eso es siempre positivo. Y lo otro que evidentemente debiéramos ir partiendo por lo que tú señalas, o sea, el uso de la robótica en la aplicación de agroquímicos claramente es un camino que hay que seguir, porque son instancias donde las personas se exponen a sustancias nocivas y donde muchas veces hay malas aplicaciones de plaguicidas, ¿sí? Entonces es una buena estrategia para el control de plagas, por ejemplo, también es algo muy interesante. Yo siempre sostengo que las plagas no son resistentes per se. Lo que pasa es que hay malas aplicaciones que permiten que las plagas persistan. Entonces quizás ahí la robótica nos puede entregar una tremenda ayuda. Efectivamente, la robótica tiene algunas cosas muy importantes que ofrecer ahí. Lo primero es que es absolutamente consistente. Es decir, va a efectuar la tarea de la forma en que se le pide que la haga, ¿cierto? Va a verificar que la hizo de la forma adecuada y de lo contrario se adapta, ¿cierto? A tener que hacerlo de la forma en la que le estamos pidiendo que lo haga. En ese sentido, la robótica a través de máquinas inteligentes, muy probablemente en una primera instancia, ¿cierto? Tiene mucho que ofrecer y no solamente por evitar que las personas estén expuestas a estos contaminantes, ¿cierto? Sino porque además tiene la capacidad de hacer aplicaciones selectivas, lo que una persona probablemente no podría hacer ni a la velocidad que se requiere, ni con la consistencia que se requiere, porque es una tarea donde hay que estar enfocado muchas horas al día, cosa que no queremos, ¿cierto? No solamente por el esfuerzo que significa estar enfocado y expuesto a la inclemencia del clima, sino que porque básicamente las personas se cansan y no son capaces de realizar esa tarea, ¿cierto? Con la misma precisión con la que lo comenzaron haciendo en la mañana. En ese sentido, las máquinas inteligentes, los robots, son una ayuda hoy día. Es decir, hoy día tenemos una relación costo-beneficio suficientemente adecuada como para implementarlos ahora ya. Es decir, ahí no tenemos limitaciones. Por cierto, y lo otro, que la robótica viene a darnos una mano en este proceso de adaptación al cambio climático. Yo no creo que cualquiera de nosotros que estamos en este foro puede estar 8 horas debajo del sol cosechando cereza. Es complejo. Entonces es una estrategia también para adaptarnos al cambio climático. Y para terminar, evidentemente la robótica no es para todo. Es para nichos, como tú dices, para cultivos de alto valor que tienen una rentabilidad muy superior a lo habitual de los productos agrícolas. Y ahí me detengo la cereza, por cierto, que ha sido el eje de esta aceleradora, pero también las chirimoyas, nogales, avellanos europeos. O sea, hay que ir trabajando, haciendo los análisis respectivos para poder avanzar en estas materias. Gracias. Muchas gracias, Roberto. No sé si existe alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, alguien parece que había escuchado que quería hablar, sí. Yo tengo Elías. Una pregunta. Voy a prender la cámara porque me gusta que me vean.
Por ahí. No quiero funcionar. Bueno, bueno, primero que todo, excelente presentación, Cristian, felicitaciones. No soy del área agrícola precisamente, soy más bien del área tecnológica, así que me gustó mucho la aplicación de la tecnología, digamos, en esta área de la agricultura. Tengo dos preguntas. La primera, ¿qué está haciendo la universidad para poder acercar esta tecnología? Porque pensando en cómo piensa el agricultor, digamos, de cierto promedio hacia arriba, el agricultor quiere maximizar, sacarle el jugo a toda la tecnología que ya invirtió hace, no sé, 5 años, 3 años, y sacarle el jugo al máximo. Por lo tanto, no está dispuesto a un cambio en el corto plazo, menos en el breve plazo. ¿Qué está haciendo la universidad como para poder acercar estas tecnologías y hacerlas ver cuán prácticas son y qué tan aplicables son y qué tan cercano está? Los cambios tecnológicos son súper rápidos, avanzan a una velocidad tremenda, pero sin embargo creo que tiene que haber un paso intermedio para poder provocar este acercamiento. Por lo tanto, ahí va la otra pregunta. ¿Existirá algún paso intermedio, considerando que somos un país subdesarrollado, porque esta tecnología viene de países desarrollados? Por lo tanto, no tenemos que ubicarnos como país y decir que somos un país subdesarrollado. Por lo tanto, creo que debería haber un paso intermedio. No sé cómo lo ves tú, Cristian, respecto a lo que me dices. Sí, Elías, es una tremenda pregunta. Yo cuando llegué de hacer mi doctorado, lo primero que quería era empezar a fabricar robots e incorporar robots en la agricultura. Pero la realidad es que los agricultores, nuestra forma de producir y de pensar, no está todavía lista, ¿cierto?, para incorporación de robots. ¿Qué comenzamos haciendo nosotros? Primero, resolviendo problemas más pequeños para la agricultura, problemas que tienen que ver con incorporación de sensores, digitalizando ciertos procesos, incorporando en particular sensores a la maquinaria agrícola, es decir, por ejemplo, proveyéndoles de herramientas para hacer trazabilidad de la aplicación de plaguicidas o trazabilidad de la siembra, es decir, incorporar sensores que les permitiera decir un mapa de cuánto fertilizó, de cuántas semillas aplicó, o de cuánto plaguicida, ¿cierto?, qué dosis fueron las que aplicaron. En el fondo, generar primero una primera capa mostrando ciertas capacidades que nosotros tenemos de resolver problemas reales que tienen los agricultores y que en realidad técnicamente no eran problemas tan complejos para nosotros. Lo que sí era complejo era poder conseguir levantar los fondos para poder implementarlo. Pero digamos que esa primera etapa, que no la hemos cerrado, por cierto, es una etapa que fue muy exitosa porque nos permitió de alguna forma generar estas confianzas, demostrar las capacidades y hacer en el fondo que pudieran acompañarnos en este proceso de pensar, nuevamente no en robot, porque genera como un poco de susto, algo de miedo, sino que pasar al paso siguiente, que era empezar a hacer que las máquinas fueran más inteligentes, desarrollar sistemas a veces al interior de las agroindustrias que están, ¿cierto?, asociados a todo este sistema productivo, en donde incorporamos máquinas automatizadas con cierta capacidad, ¿cierto?, de pensar en forma autónoma, de modo de ir primero resolviendo estos problemas que eran como los que ellos visualizaban, que eran sus principales dolores. En este camino, ¿cierto?, pudimos trabajar con algunos, nos acompañaron para presentar algunos fondos concursables, seguimos por otra parte un camino propio. Nosotros ya tenemos 2 patentes relacionadas con robots del área agrícola y que están pensados, ¿cierto?, para resolver en el primer caso, como decía, aplicación selectiva de plaguicidas en niños, así, súper de nicho, súper puntual, muy particular, porque en el fondo era resolver un problema que sabemos que valía la pena resolverse. Pero la verdad las cosas es que incorporar un robot directamente para resolver el problema todavía era algo caro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tomamos todo el sistema interno del robot que era capaz de visualizar, ¿cierto?, la espaldera, las vides, identificar las hojas, identificar los racimos. Esa parte del sistema la sacamos y la trasladamos directamente a una máquina que en el fondo lo que hace es tomar una imagen del viñedo, identificar cuáles son las estructuras que interesa aplicar plaguicida y aplicar en forma selectiva. Es decir, rescatamos algo de la robótica que puede ser implementado ya
en una solución, ¿cierto?, a un problema que aqueja a los agricultores. Hicimos un robot que es un demo, que en el fondo lo que hace es ir, como les decía, sobre una hilera de quinoa y hacer control de maleza. Evidentemente, la velocidad no es la adecuada, el tiempo de operación que tiene no es el adecuado, existe una serie de limitaciones, pero para nosotros es una forma de mostrar capacidades, de mostrar que estamos haciendo cosas relacionadas con el agro, que sí tenemos, ¿cierto?, estas capacidades de resolver problemas, pensando no en que nos iban a financiar la construcción de un robot, sino que nos iban a decir, mire, esto es importante, es interesante, tomemos este módulo de detección y control de maleza, saquémoselo y pongámoselo en una máquina. Eso, ¿cierto?, es como el paso intermedio para llegar a los robots. Porque en el fondo, ¿qué es lo que incorpora el robot? La capacidad de hacer la tarea en forma autónoma. ¿Pero qué tarea? ¿La de navegar o la de identificar la maleza? Separémosla en dos. La de identificar la maleza la podemos sacar, ¿cierto?, y poner en esta máquina que en el fondo es un sistema que está puesto en una barra portaherramienta en un tractor que hace la tarea en forma convencional. Para luego, ¿cierto?, en el futuro tenemos dos alternativas. O el tractor automatizado o tomamos este sistema y lo volvemos a poner en un robot. ¿Qué características tiene que tener ese robot para que pueda ser viable económicamente? Bueno, básicamente que sea barato de construir y barato de operar. Hoy día, efectivamente, esos precios están bajando considerablemente. Hay soluciones intermedias, como decía, en algunos casos estamos pensando en robots que sean de tamaño mediano a grande. Lo intuitivo es hacer robots que sean más pequeños porque son más baratos, pero la verdad las cosas es que al final no cumplen con demostrarle a los agricultores lo que queremos mostrar, que es que lo que hacemos tiene impacto productivo, ¿cierto? Y no solamente es una demostración de capacidades. La pregunta es difícil de responder porque en realidad ha sido todo un proceso que hemos tenido que seguir para poder generar esta confianza e ir haciendo lo que nosotros queremos, sino lo que los agricultores nos piden. Gracias, Cristian. No, gracias a ti por la pregunta. Muchas gracias, Elías. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, agradecemos a Cristian su presentación. Esperamos también que haya sido una jornada de aprendizaje con relación al presente y al futuro de la agricultura, de la robótica en la agricultura chilena. Por nuestra parte, bueno, los invitamos a seguir en nuestras redes sociales. Tenemos redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, buscando por @agroseller y comentar con el hashtag #WorkshopAgroseller. Cristian, te invito a dar tus últimas palabras también de despedida y por nuestra parte también agradecerte también tu buena disposición. Muchas gracias, Mónica. Sí, agradecer el espacio, ¿cierto?, para difundir esto que es un desafío país que tenemos, algo que efectivamente tenemos que enfrentar. Es el norte, ¿cierto?, que tiene que alcanzar Chile con respecto a ser competitivo. No solamente tenemos que preocuparnos de exportar frutas, ¿cierto?, sino que exportar tecnología. Tenemos las capacidades dentro del país, así que creo que esta hoja de ruta que hemos contado yo creo que es la adecuada para los desafíos que se nos vienen. Agradecer nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a todos, muy buenas tardes y que sea un excelente día. Y nos vemos mañana. Recordar que mañana tenemos un nuevo expositor también que está en el mensaje de chat. Hasta luego. Chao, chao.